La página informativa. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Finalmente arrancan las clases, finalmente el paro de noticias nos da la pauta más o menos en dónde estamos respecto de esta recomposición salarial, la protesta, lo que sea. Hoy comenzó el ciclo lectivo en varios distritos, en 8, pero en muchos comenzó ¿con qué? Con paros, con problemas. Arrancó en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe, pero el gremio docente CETERA convocó a un paro nacional en todas las provincias que incluye, además del no inicio de clases en todo el país, una movilización al Palacio Pisurno, que es la sede del Ministerio de Educación. Los gremios piden paritarias que el gobierno dijo que no llamaría en un comienzo la semana pasada. Recuerdan que daban solo 2 días de cara al comienzo de clases y el gobierno finalmente convocó, pero un día después del inicio de clases, el martes, lo que los docentes lo entienden como una provocación. Lo cierto es que también piden en rechazo y marchan en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, y los sindicatos en cada provincia decidieron sus propias medidas. Cada provincia está determinando y negociando a ver cómo arrancan o cómo no. De fondo esto, el pago del FONID, el Fondo Compensador, los fondos nacionales para la educación y en defensa también de la jubilación docente. El presidente versus los gobernadores, la novela del fin de semana, en realidad arrancada el viernes, ahora eliminó el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof era un viejo enemigo, o un blanco, ¿no? Para Milei, que siempre hablaba de la mirada económica de Kicillof, situándose en las antípodas. La sorpresa es que se pelee con los propios, ¿no? Con los del PRO, con Libertad Avanza no tiene gobernadores, pero en lo de Chubut sobre todo, y bueno, con el estilo de Milei, es una escalada de declaraciones violentas muy, muy fuerte, que crece todos los días. Todos los días. Pequeño repaso el viernes, cuando ya estaba terminando el día, digamos, laboral, que uno dice, bueno, arranca el finde, me quedo tranquilo. Arranca la pelea con Chubut porque el gobernador Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, publica una carta que firman más gobernadores, y que después, cuando era la medianoche el viernes, yo iba contabilizando cuántos gobernadores se plegaban, no solo los que habían firmado, sino los que salían a apoyarlo, y eran 23. 23 de 24. El único que no apoyó es Jaldo, el de Tucumán. Increíblemente el que era peronista, o kirchnerista, o no sé, bueno. Pero que se dio vuelta hace... Claro, pero uno hubiera creído que el acérrimo era al revés, sí. Bueno, no, sorpresas te da la vida, este año está todo así. Y en esa carta que publicó Torres decía, si no envían recursos, no vamos a entregar petróleo ni gas. Torres lo que denunciaba era que el gobierno nacional quería disciplinar, asfixiando a Chubut, a las demás provincias, como mirá lo que le pasó a Chubut, no te animes a venir contra el gobierno nacional. Bueno, lo cierto es que hay una deuda de Chubut con la nación, hay una imposibilidad de pagarla en este contexto de mega inflación, y hay un pedido oficial del gobierno provincial de refinanciarlo, que es lo que sucede habitualmente. Una provincia que debe dinero pide un refinanciamiento, y lo que denuncia el gobernador de Chubut es que cada vez que le iba a decir refinanciemos, desde el Ministerio de Economía le decían venite el miércoles que viene. Y dice, bueno, entonces yo sin ese dinero, ¿en qué repercute? En no poder pagarle a sus docentes, a sus médicos y a su policía. Bueno, ahora por decreto el presidente Milei modificó el dinero, además de que ya había modificado el FISU, ¿se acuerdan? El Fondo de Integración Sociourbana, con la que se hacía urbanización de barrios populares, cloacas, ligada a Juan Grabois. En el decreto de hoy baja del 9% que se le daba del impuesto país a eso al 1%. Es prácticamente cerrarlo, es desfinanciarlo. Y ahora, por decreto, eliminó el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan en el momento de pandemia, Alberto Fernández llevando dinero para pagar, sacarle la coparticipación a la ciudad, que decía que había estado mal dada? Enfrentamiento con Larreta. Exacto, para dárselo a la provincia para pagar un conflicto. ¿Se acuerdan los patrulleros bonaerenses? Se le pararon en la casa. Exactamente. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, que Milei en su decreto dice que ese fondo afectó intereses de toda la nación, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas. Lo que está diciendo es que lo que hizo Alberto Fernández no va para atrás y vuelve, pero tampoco dice que ese dinero se lo va a devolver a la Ciudad de Buenos Aires, o sea, lo toma el gobierno nacional.
En enero, para tener una idea, el gobierno nacional recortó casi 60%, 59% los giros discrecionales. Qué difícil. No mandó ni un peso para las cajas de las jubilaciones, recortó las transferencias no automáticas, las que van por fuera de la coparticipación federal de impuestos, que van al salario docente, por ejemplo, y a la construcción de cloacas. Ya en el 2023 los gobernadores habían sufrido esto, con que cuando Massa decidió bajar el piso de ganancias, cuando decidió subirlo, esa plata que no se estaba recaudando, bueno, esa exención de ganancias no entraba a las provincias, entonces los gobernadores ya estaban sufriendo estos recortes. O sea, no es nuevo, pero ahora está muy, muy grave y muy marcado. Me resulta también preocupante la percepción que tiene el presidente de estos conflictos, cómo los aborda. El parámetro redes sociales como única fuente para ver qué está pasando. Y en las peleas personales en la política, al margen de esta, se pelean dos figuras políticas, pero atrás hay gente. O sea, voy a ahogar una provincia, vi un montón de gente en esa provincia, un montón de docentes, de médicos. Digo, como decía un economista, el gobernador va a tomar la leche, el gobernador va a comer un asado, el gobernador no le hace nada al gobernador, el que cagás es a la gente que vive en esa provincia. Es que esto está escalando a tal punto que se pierde el foco, así como decimos que, por ejemplo, cuando el gobierno nacional decide hacer una auditoría por una denuncia de irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos, está perfecta la auditoría, pero hay un mientras tanto en el que hay gente que tiene que seguir con un tratamiento. Claro. Bueno, en este caso, de los dos lados, del lado de Nación asfixiando una provincia y la respuesta del gobernador de Chubut diciendo no mando gas, no mando petróleo. Bueno, ese gas y petróleo lo vamos a sufrir nosotros en nuestras casas, no solo Milei. Bueno, mientras tanto, causa vialidad. El fiscal pidió duplicar la pena de Cristina a 12 años de prisión. Exactamente. Empezó la revisión de la condena, esto es en la Cámara de Casación, y Mario Villar solicitó que la condena no sea solamente por fraude, pide que se revise la absolución también de Julio Devido, así que duplicaría, se elevaría a 12 años de prisión la causa de vialidad, lo que se pide para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bien, hasta acá la primera parte de la información con 23 grados 4 décimas de temperatura, agradable, un poco pesado, un poco lluvioso. Peces Raros cerró el Buena Vibra ayer, después de él mató vino el cuelgue, después del cuelgue Peces Raros, que acá suena, en Todo Pasa. Estás escuchando Urbana Play, buen momento para enganchar nuestro canal de YouTube, Urbana Play FM, encasetado al canal 30 de Cablevisión Digital. También nos pueden seguir en Twitch. Esto se llama No Van a Parar, Peces Raros, artista Lollapalooza. Y en tu corazón no se termina. Y es que ya